Hola chicos, en este video vamos a estudiar una de las ramas de la matemática como es la geometría. Y la geometría es el estudio de formas, de líneas, de figuras, de ángulos y cosas como esas. Específicamente vamos a ver la materia de ángulos. Y en los ángulos, para formar ángulos vamos a necesitar de la geometría las líneas. Entonces, veamos el primer par de líneas. ¿Sí? Entonces, este tipo de líneas se llaman líneas paralelas. Fíjense que, en las líneas paralelas, por más que se extiendan hasta el infinito, ellas nunca se van a intersectar. ¿Sí? Estas líneas están en un mismo plano y en este video vamos a trabajar con geometría en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué sucede si nosotros le damos a esta línea de abajo un empujoncito? Vamos a ver qué pasa con estas líneas. Entonces, las líneas ahora se van a intersectar. ¿En dónde? En un punto que es, por ejemplo, en este caso, aquí. Y ese se llama el punto de intersección. Y este tipo de líneas son líneas, cuando se cortan, cuando se cruzan, son líneas secantes, ¿sí? Que se cruzan en un punto entre ellas. Entonces, cuando las líneas se cruzan, se forman lo que se llaman los ángulos. Y como podemos ver en esta figura, se están formando 4 ángulos, que son el espacio que hay entre 2 líneas que convergen en un punto. Por ejemplo, acá, entre estas 2 líneas, se forma un ángulo, que vamos a llamarlo el ángulo número 1. Luego, acá se forma otro espacio entre estas 2 líneas. Todo este espacio entre estas 2 líneas, ahí se forma un ángulo, que lo vamos a llamar número 2. Acá se forma otro espacio, pero ahora entre estas 2 líneas, la vamos a llamar número 3. Y acá otro espacio entre estas 2 líneas, ¿sí? Lo vamos a llamar el ángulo 4. Entonces, el ángulo es el espacio que se forma entre 2 líneas que convergen en un punto. Entonces, pero en geometría, los ángulos no los llamamos por números. Hay una notación simbólica para los ángulos que es la siguiente. Este símbolo para denotar los ángulos. Entonces, el ángulo número 1 lo vamos a llamar el ángulo DPB. Así. DPB. ¿Verdad? Ese es el ángulo 1. Y el ángulo 2, ¿cómo lo llamaríamos? APD, por ejemplo. Entonces, este sería el ángulo, sería el 1. El 2 sería el ángulo APD. ¿Cómo sería el ángulo en el espacio 3, en ese espacio que está entre estas 2 líneas? Lo vamos a llamar ángulo APC, por ejemplo. Y en el caso 4, vamos a llamar al ángulo CPB, por ejemplo. Y así denotamos los ángulos. Ahora bien, si tomamos un segmento de esta línea, hacemos como que si lo rotamos, ¿sí? Como en sentido de las agujas del reloj, hacia acá o hacia acá, algo así, hasta formar un círculo. Y si tomamos una parte de ese círculo, acá, dejamos sola esta parte de este círculo, ¿sí? Y lo llamamos arco. Allí se forma un ángulo entre esas 2 líneas, como habíamos dicho, con ese arco que es el barrido que hay desde esta línea hasta esta, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a ese espacio, a ese ángulo, vamos a llamarlo el ángulo A, ¿sí? Y podemos ver también que de acá a acá se forma también otro ángulo, ¿sí? Que lo vamos a llamar el ángulo B. Entonces, nosotros podemos ver que los ángulos lucen de distintos tamaños. El ángulo B luce más grande que el ángulo A. ¿Qué pasa entonces
si nosotros agarramos esta línea y la rotamos de la siguiente manera. Entonces, fíjense que ahora los ángulos A y B, que estaban acá, recuerden, había uno aquí, A, el ángulo A y el ángulo B, ahora van a ser iguales. Entonces, cuando las líneas están dispuestas de esta manera, se llaman perpendiculares, ¿sí? Son líneas así o así, perpendiculares. Entonces, esas líneas son perpendiculares y cuando las líneas son perpendiculares se forma un ángulo muy importante en geometría que se llama el ángulo recto. Y es el ángulo, nosotros podemos ver que aquí se forma como una especie de símbolo de suma, ¿sí? Y entonces vemos que se forma como una especie de cuadrado en cada uno de ellos. Fíjense, ¿ven? Se forma un cuadrado, ¿sí? Entonces, a ese tipo de ángulo se le llama ángulo recto. Aquí se forma un ángulo que lo vamos a denotar como ángulo recto, ¿sí? Y es el ángulo que en la esquina se forma, cuando las líneas son perpendiculares, se forma ese tipo de ángulo, ¿sí? Entonces ya no lo denotamos con el arco, sino lo denotamos con un cuadrado. Bueno, ahora que sabemos lo que es un ángulo rectángulo, ¿qué pasa cuando nosotros agarramos esta línea y la vamos a girar un poco hacia la derecha? Algo así. El ángulo que se forma ahora va a ser menor que un ángulo recto. Entonces, cuando los ángulos, fíjense que el espacio de cuando la recta estaba acá, vamos a dejarla punteada aquí, cuando estaba acá, vamos a mostrarla aquí punteadita, cuando estaba el ángulo recto, así, ¿no? Aproximadamente. Fíjense que es menor que el ángulo recto. Cuando está así, ese tipo de ángulos se llaman ángulos agudos. Ángulo agudo, son ángulos menores a un ángulo recto, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si tomamos esta línea? Ahora, ¿qué sucede si ahora esta línea en vez de girarla levemente hacia la derecha, la vamos a girar ahora levemente hacia la izquierda? Algo así, ¿sí? Vamos a dejar esta punteada para que se pueda apreciar que ahora con este ángulo de esta manera es mayor que el ángulo recto, ahora es mayor. Entonces a este tipo de ángulo se le llama obtuso, ¿sí? Ahora tenemos tres tipos de ángulos que son el recto, el agudo más pequeño y el obtuso más grande, ¿sí? Sí, recto, agudo y obtuso. Bueno, chicos, entonces hasta aquí esta parte de geometría con los ángulos. Espero que haya sido de mucha utilidad y que les dé habilidades para poder resolver problemas a futuro de geometría y cálculos posteriores, ¿sí? Muchas gracias, recuerden suscribirse, denle like y nos vemos en un siguiente video.